buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sesión del ciclo Retos para el Futuro en busca de un mundo nuevo. Tenemos hoy una sesión muy especial sobre un tema de gran actualidad y con unos ponentes y una moderadora de primer nivel. Tenemos un tema que es la inteligencia artificial, uno de los grandes temas del presente y del futuro ya inmediato, no solo del futuro próximo, sino del futuro inmediato. Y tenemos para que dialoguen sobre este tema a dos grandes especialistas en la materia. Una es la profesora de la Cortina, que es catedrática emérita de la Universidad de Valencia, y otro es el profesor Ignacio Morgado, que es catedrático emérito también de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y modera una periodista de excepción, que es Raquel Fuertes, la directora general de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Bienvenidos, como les decía, en nombre de la Fundación Ibercaja y de José Luis Rodrigo, que no puede acompañarnos hoy, pero quería que les transmitiera su salutación. Así que, sin más preámbulos, para que tengamos tiempo para lo importante, les dejo la palabra a Raquel Fuertes. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias, José María. Gracias, Fundación Ibercaja, por poner en marcha esta ponencia, esta mesa redonda en la que vamos a hablar, vamos a conversar con todos ustedes. Gracias a los protagonistas, a los dos profesores, a los dos pensadores de excepción que tenemos hoy aquí. Gracias, por supuesto, a todos ustedes que nos acompañan esta tarde aquí en un lugar emblemático. Como decíamos, vamos a hablar de la inteligencia artificial y el futuro. O más bien, decíamos, el futuro o el presente. Porque, sin ninguna duda, la inteligencia artificial ya no es algo, no es una materia de ciencia ficción. Es una materia que se ha colado en nuestras conversaciones, en nuestro día a día. Seguro que si preguntásemos aquí cuántos de ustedes en los últimos días han utilizado alguna herramienta de inteligencia artificial, bien en el trabajo, bien en sus casas, bien para organizar ya un viaje o bien incluso casi para ver cómo podíamos moderar esta ponencia, serían muchos los que levantasen las manos. Muchas gracias, como decíamos, a todos ustedes. Para mí es todo un privilegio poder estar aquí moderando esta conversación con dos personalidades de excepción, con dos pensadores tremendamente relevantes, tan necesarios, sobre todo en este momento en el que la inteligencia artificial no solo avanza a una velocidad vertiginosa, sino que también nos interpela como sociedad, como personas y, sobre todo, como seres humanos. Ayer en Aragón Radio teníamos la oportunidad de conversar con Luis Oro, que es catedrático emérito de la Universidad de Zaragoza y que precisamente hoy está recibiendo un premio, la medalla Echegaray, el premio más antiguo que se entrega en España a la trayectoria científica. Y él nos decía algo muy relevante, que la ciencia ya no solo en el futuro se va a componer de física o química, sino que va a necesitar que ambas disciplinas se den la mano, de unos felices encuentros. Recordando eso esta mañana cuando terminábamos de preparar esta ponencia, hablábamos eso, de esos felices encuentros en los que también, sin ninguna duda, va a estar muy presente la inteligencia artificial. Y no es una disciplina, es una herramienta que amplifica tremendamente todo lo que tenemos entre manos. Su impacto se extiende y se extenderá todavía más sobre todo aquello que nos importa, desde la salud hasta la educación, pasando desde la cultura hasta el entorno laboral, por la industria, por las finanzas, por la ciberseguridad. Sin ninguna duda, creo que no hay ningún ámbito al que la inteligencia artificial no vaya a impactar. La ciencia avanza, decíamos, a empujones, da grandes saltos y creo que estamos precisamente en uno de ellos, en el despegue de la inteligencia, en esa fase de despegue de la inteligencia artificial. Y como ocurre con cada revolución, surgen muchas dudas, muchas inquietudes, muchos temores, junto a los desafíos y a las oportunidades. Y hoy, precisamente, para abordar esas incertidumbres, para encontrar las claves que nos ayuden a orientarnos, estamos hoy aquí. Así que, sin más preámbulo,
vamos a iniciar ya esta conversación con nuestros dos invitados, a quienes agradezco enormemente su presencia y su generosidad por querer compartir todo su conocimiento con todos nosotros esta tarde. Es un lujo poder contar, como les presentaba José María Serrano, con Adela Cortina, catedrática emérita de la Universidad de Valencia y también miembro de la Real Academia de Políticas y Ciencias Morales, y con Ignacio Morgado, profesor, miembro de numerario de la Academia de Psicología y además catedrático emérito de Psicobiología en el Instituto de Neurociencia de la Universidad Autónoma de Barcelona. Adela Cortina, Ignacio Morgado son dos de los pensadores más relevantes y sobre todo tienen autoridad después de años estudiando, hablando sobre cómo afecta la inteligencia artificial desde esa sólida autoridad a la ética, a la filosofía, a la neurociencia. Sus trayectorias profesionales han discurrido por caminos muy distintos, pero sus aportaciones, sin ninguna duda, creo que son complementarias. Lo van a escuchar hoy aquí, y ambos coinciden en que el desarrollo de la inteligencia artificial necesita, como todos también pensamos, un enfoque humanístico. El ser humano debe estar en el centro de la inteligencia artificial. Una tecnología que sin ninguna duda debe contar con un control ético y social. Por tanto, si les parece, comenzamos ya esta charla y escuchamos a estos dos pensadores, profesores. Comenzamos preguntando, ¿qué principios éticos, Ignacio, deberían guiar el desarrollo de la inteligencia artificial en un mundo tan acelerado y tan desigual como el que vivimos? Bueno, muchas gracias en primer lugar, Raquel, Adela, José María Serrano. Creo que él es el artífice principal de que estemos hoy aquí, de que estemos Adela y yo hoy aquí. Esa pregunta que se refiere a la ética, siempre Adela es más profesional que yo en el mundo de la ética, la podrá responder mejor que yo, pero no voy a escurrirla. Sin duda, si no tenemos una ética que controle el desarrollo de la inteligencia artificial, nos podremos sentir abocados a cosas que pudieran, en vez de beneficiar, dañar a la población, dañar a la humanidad, dañar a las democracias, dañar a muchos de los elementos que hoy día tenemos la oportunidad de disfrutar de nuestra vida. Estoy seguro de que van a salir muchos detalles de ese daño a lo largo de esta charla, pero en principio insisto en que la cuestión más relativa a la ética, una profesional como le apelamos directamente a ella, la doctora Cortina, profesora sea la que tenga la última palabra. Que defiende además que la ética debe estar presente siempre desde el inicio del diseño de la inteligencia artificial. ¿Cómo traduciríamos esa aseveración en la práctica? Bueno, yo no sé si se me oye. Sí. Un micrófono de los de toda la vida y que no tiene que fallar porque eso es fundamental. Mucha inteligencia artificial, pero como haya un apagón, estamos guardados. Bueno, yo lo primero que quiero hacer es agradecer, como es muy natural, cordialísimamente la invitación a estar aquí esta tarde a todos los que han sido responsables de ello, empezando por José María Serrano, que está en la primera fila, y siguiendo por la periodista que nos acompaña amablemente y, por supuesto, por la Fundación. Para mí, venir a Zaragoza es siempre un placer, porque siempre lo he dicho, es la primera ciudad grande que visité en mi vida. Cuando era pequeñita, me trajeron mis padres a Zaragoza y a mí me pareció todo extraordinario, me pareció fantástico, porque hasta entonces solamente conocía Teruel y entonces el cambio a Zaragoza era impresionante. Bueno, pues muchísimas gracias. Y en lo que hace al tema de la inteligencia artificial, es evidentemente el tema de nuestro tiempo. Es el tema de nuestro tiempo porque la inteligencia artificial vivimos, nos movemos y somos. Ahora estamos siempre viviendo rodeados por aparatos de inteligencia artificial, por cuestiones de inteligencia artificial, lo midemos todo, etcétera. Pero desde que nació la inteligencia artificial, que fue en el pasado siglo, inmediatamente se dijo que reclamaba una ética. Hacía falta una ética para controlar la inteligencia artificial. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que surgió rápidamente lo que se llama la frankenfobia, que ya les sonará, que quiere decir el miedo al monstruo de Frankenstein. Frankenstein efectivamente es una mezcla de ser biológico y ser eléctrico. Y esa mezcla lo que produjo, por lo visto, es algo muy perverso. Digo esto, enseguida me callo,
pero el monstruo no era Frankenstein. Frankenstein era el doctor, ¿eh? Frankenstein es el doctor que hizo al monstruo. Con lo cual, mi tesis desde el principio es que mucho cuidado, porque en estos temas todo lo que pueda venir de malo vendrá de los seres humanos y no de las máquinas. Cuando se tiene el horror a los Frankenstein o tal, no, lo que hay que tener horror es a cómo utilizamos los seres humanos unos medios que son unos medios extraordinarios. Entonces, la frankenfobia es un error. Lo que pasa es que habitualmente aparece todos estos temas pues rodeados de el mal de no sé cuántos, el monstruo de Sisemás, y entonces todo el mundo está aterrado, lo que nos va a pasar, lo peor que va a pasar en el mundo. Miren, no, tranquilos, que no ese es el asunto. Inmediatamente se dijo, hace falta una ética. Yo, efectivamente, remacho que hace falta una ética como en todo lo de esta vida. Pero en el caso de esto, y me callaré enseguida para que siga mi compañero, porque solamente quería decir, desde el principio quien ha tomado mucho interés en la construcción de una ética ha sido la Unión Europea. La Unión Europea ha sido verdaderamente pionera desde el principio, desde el siglo pasado, en ir creando una ética, un marco ético para la organización de la inteligencia artificial. Y aclaro ya desde el principio que ese marco ético tiene 4 principios fundamentales que ustedes conocerán, muchos de ustedes, que son los llamados principios de la bioética. ¿Qué principios son? No dañarás. Primero, no hay que dañar a los seres humanos y a la naturaleza. En segundo lugar, sí beneficiarás. ¿Por qué interesa la inteligencia artificial? Porque sí que beneficia. Si no, no nos interesaría para nada. En tercer lugar, que es algo en que yo luego voy a insistir mucho, respetar la autonomía de las personas. La autonomía de las personas. La Unión Europea es siempre humanocéntrica. Siempre pone su centro en los seres humanos. Lo que hay que respetar, sobre todo los seres humanos, apoyar a los seres humanos y defender a los seres humanos. Entonces, nada de frankenfobia, no hay por qué asustarse. Entonces, autonomía se tiene que respetar. Y el cuarto principio, que luego se han añadido otros 2, que es muy importante, es el principio de justicia. La inteligencia artificial genera unos beneficios que tienen que ser distribuidos con justicia. Luego se hablará del gran tema, que es lo que preocupa a muchísima gente, de la convulsión del mercado laboral cuando empiezan a ser sustituidos los seres humanos por máquinas, y entonces el trabajo empieza a desaparecer y las gentes dicen ¿qué pasa con el mercado laboral? Para empezar, una llamada de tranquilidad y atención. Efectivamente, se están creando marcos éticos para la inteligencia artificial y no hay nada que temer, sino aprovechar lo más posible estos recursos que nos dan las tecnociencias para mejorar a los seres humanos y a la naturaleza. Ese es el primer punto, que es absolutamente indispensable. Luego ya se irán añadiendo otros principios de los que hablaré a lo largo de este día, pero todo me parece darse cuenta de una cosa. La inteligencia artificial son instrumentos que están en nuestras manos y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es servirnos de ellos, no dejarnos jamás que nos sustituyan, no poner los temas importantes en manos de la inteligencia artificial para que ella resuelva los problemas. Y en esto voy a volver después porque me parece que es el gran error que puede ocurrir. Que al final alguien está corrigiendo una gran cantidad de exámenes, está agotado y diciendo, Dios mío, oye, ¿y si me lo dice ChatGPT? Entonces lo que vendrá es una elemental tentación de querer ahorrarse trabajo. No pasará nada horroroso, pero sí querer ahorrarse trabajo. Entonces, los instrumentos de inteligencia artificial son instrumentos en nuestras manos, no pueden sustituirnos, nosotros hemos de usarlos para beneficio de los seres humanos. Después entramos más en esa cuestión que nos decía la profesora Cortina con el profesor Morgado, pero hablaba usted de la regulación. La Unión Europea nos trasladaba que ha sido pionera.
necesitamos una regulación sólida, le hemos escuchado en muchas ocasiones. Si nos permitiese, usted que conoce también, ¿qué recomendación le haría a los legisladores, profesora Cortina? Porque también está ese pensamiento de que los países que regulen más tarde, los que regulen primero se quedarán atrás. ¿Qué recomendación le daría a los reguladores? Bueno, pues a los legisladores? Acaba de poner la señorita, como es natural, el dedo en la llaga. La cuestión es que la Unión Europea sí que quiere regular, pero existe lo que ustedes saben que se llama el coste de oportunidad. Si haces una cosa, no haces otra. Es decir, si estás regulando e impides que la gente haga determinadas cosas, entonces hay otros países, hay otras empresas que no tienen tanta preocupación, sino que van ganando la delantera y los demás nos quedamos atrás. Eso ocurrió porque se quiso poner una moratoria, que en bioética es muy corriente. Vamos a esperarnos a poner esta inteligencia artificial en marcha, a ver qué resultado da, a ver si beneficia a los seres humanos o no. Pero hay otros países que no les preocupa para nada si daña o no, y sobre todo hay empresas a las que da exactamente igual. Entonces, aquellos que sí que regulan, aquellos que sí que se atienen, pierden la oportunidad de progresar. Y en ese sentido la Unión Europea se queda atrás. Y en este momento, si recuerdan, ya me voy a callar porque soy pesadísima, pero si lo recuerdan, efectivamente en el segundo gobierno de Trump, de lo que se rodeó es de unos empresarios impresionantes de inteligencia artificial, esos 3 impresionantes empresarios. ¿Qué se quería decir con eso? Que ese iba a ser el camino del futuro, que los países que se apuntaran a la inteligencia artificial serían las que ganarían en la lucha por la vida, porque hoy en día la industria automovilística es muy interesante y la bélica también, pero la verdaderamente interesante es la de las tecnociencias incluida la inteligencia artificial. Quien ahí vaya a la cabeza será el que vaya más adelante. Y entonces hay gente que dice la Unión Europea se dedica a normar, mientras tanto China se dedica a producir y Estados Unidos se dedica a comerciar, a vender. Entonces unos venden, otros producen y otros hacen normas. Y claro, la gente dice, los que hacen normas, pues, ¿cómo era aquello de oveja que va a la piel de bocado? Pues mientras se están normando, los demás están... Y como además hay gentes que dicen, más vale pedir perdón que pedir permiso. Nosotros ponemos en marcha, y venía aquello de las vacas locas, que fue un desastre, era un absoluto desastre, y luego decían, lo sentimos mucho, hay que corregir. Bueno, pues hay empresas y países a que no les importa nada decir, lo sentimos mucho, hay que corregir, y hay otras gentes, y Europa siempre se ha movido, y yo eso lo alabo, con el principio de precaución. Hay que ir con precaución, hay que tratar de ver qué se puede seguir de todo aquello y no ponerse en marcha hasta no saber que efectivamente no se va a dañar. Con eso, pues lo que pretende la Unión Europea, y ya me callo, es unir, y eso es muy difícil, pero hay que intentar hacerlo, intentar unir esa utilización cautelosa, prudencial de la inteligencia artificial con la competitividad. Tenemos que ser competitivos en inteligencia artificial. No tenemos más remedio que ser competitivos, porque si no, efectivamente, nos quedaremos atrás. Y eso es malo para todos nosotros, pero eso es malo también para los más despreciados y abandonados, para los peor situados, es malo. Entonces hay que unir, y eso es lo que ha intentado siempre la Unión Europea, pero es muy difícil, competitividad y regulación, competitividad y ética. De hecho, en la primera normativa que sacaron de ética decían, la ética va a ser nuestra medida, nuestro elemento competitivo. Bueno, pues yo estoy absolutamente de acuerdo porque creo que todo tiene que tomarse desde un marco ético que luego seguiremos comentando también. Está clara entonces la recomendación, esa unión y esa fusión de la competitividad, de la ética y de los avances, la regulación y la inteligencia artificial. Y nos hablaba también la profesora Cortina precisamente de esa francofobia, de que somos las personas a las que donde están los riesgos, no en las máquinas ni en la inteligencia artificial. Y el profesor Morgado ha hablado en muchas ocasiones que la inteligencia artificial puede precisamente la IA imitar la inteligencia, pero no la conciencia.
¿A qué se refiere? ¿Cuál es la diferencia, profesor, entre calcular o entender? Bueno, Raquel, fíjate, a mí me gustaría establecer una premisa para hablar de este tema, porque estamos hablando de inteligencia y seguro que si preguntáramos a toda la audiencia o a cada uno de los miembros de esta audiencia qué es la inteligencia, igual no nos poníamos de acuerdo. Porque resulta que la inteligencia no es una variable objetiva como la talla o el peso de una persona. Es una variable siempre relativa, es una variable que siempre depende del criterio del observador, de lo que cree que es inteligencia aquel que la quiere medir. Y en ese sentido pues pueden haber muchos tipos de inteligencia. La ciencia biológica, la neurociencia, la psicología define ya unos cuantos tipos de inteligencia estándares. La más común y corriente, la que más se habla, es la llamada inteligencia analógica, pero ha estado muy de moda pues también recientemente. De moda digo, no porque sea nueva, porque es tan antigua como el hombre mismo, la llamada inteligencia emocional, ¿no? Entonces, claro, cuando hablemos de inteligencia, para aplicarla a entidades artificiales, tenemos que tener muy claro qué es lo que creemos que es inteligencia para poder decir que un organismo artificial es inteligente o no. Porque si un organismo artificial lo que hace es matar a las personas o disminuir la vida, o sea, empobrecer a los más pobres, pues entonces no sé si a eso lo podemos llamar inteligencia artificial, lo tendríamos que llamar de otra manera. Pero sí hay algo que quiero, antes de entrar exactamente en lo que me preguntas, que para mí es esencial porque es uno de los temas que trabajo, quiero decir que la inteligencia artificial está progresando a nivel exponencial. Es impresionante el desarrollo que está teniendo de un día para otro. Nos va a asombrar, no va a dejar de asombrarnos continuamente en las cosas que va a ir creando, en las cosas que va a ir produciendo y, claro, todo eso va a tener un impacto tremendo, como ya decía Adela, pues en la economía y particularmente pues en la ética, porque los sistemas que se están creando en algún momento pueden llegar a desbordarnos. Y ahí es donde entro en el tema que me propones, Raquel, en el tema de la conciencia. Ningún ingenio artificial creado hasta la fecha, ni siquiera los más desarrollados, tienen el más mínimo atisbo de lo que llamamos conciencia, que es algo propio del ser humano y particularmente del cerebro humano. Resulta que hoy, a día de hoy, ni siquiera sabemos cómo el cerebro humano hace posible la conciencia. Tenemos una serie de teorías, algunas más, digamos, trabajadas que otras. Yo he estado algún tiempo en California, en el Instituto Tecnológico. Allí hay un gran científico que es Christoph Koch, unido a otro gran científico italiano, Giulio Tononi. Estos tienen la que para mí es la teoría más desarrollada de cómo el cerebro hace posible la conciencia. Y lo que dicen ellos, la teoría, su hipótesis, es muy especial y liga mucho con lo de la inteligencia artificial, porque ellos dicen que la conciencia no se puede implementar en un sistema, tiene que venir ya establecida de serie en ese sistema. O sea, cuando el sistema nace, tiene ya que ser consciente. Tú no puedes pensar en agarrar un ingenio artificial y pensar que con un aplicativo, un programa informático, con algo, lo vas a volver inteligente. Eso es lo que dice la teoría de estos señores. Y a mí es la que más me convence. En el caso del cerebro humano es lo que pasa. El cerebro humano es un órgano que tiene 86.000 millones de neuronas, de células nerviosas, interconectadas cada una de ellas 5 o 6.000 veces con las demás. Y cada una de esas otras 5 o 6.000 veces con las siguientes y así sucesivamente. Es que ni siquiera podemos imaginar el grado de complejidad que llega a alcanzar el cerebro humano. Se supone que si algún ingenio artificial consiguiera este grado de complejidad, según estos teóricos con los que yo digo he trabajado y los he conocido en California, sería un sistema automáticamente consciente. Y entonces eso lo cambiaría todo. Es decir, cuando ahora hablamos de inteligencia artificial inconsciente, que es la que conocemos, las premisas y los condicionantes son unos. Pero si entráramos en un sistema de inteligencia artificial consciente, lo primero que tendríamos que preguntarnos es: ¿ese ingenio consciente podrá desarrollar un sentido del yo? ¿Un sentido de ser él mismo quien es? ¿Podría desarrollar un sentido de agencia? ¿Un sentido de voluntad?
de ser capaz de movilizar el mundo a su alrededor y cambiar las cosas por su propia voluntad? ¿Y cómo tendríamos que responder ante eso? Ahí sí que la ética tendría que jugar un papel ya, yo diría que radical, ya no necesario, sino radical, porque si no nos podía pasar como algo que todos los que hay en esta sala que peinan canas recordarán, los que no las peinan probablemente no lo recordarán, que es cuando el superordenador HAL 9000 de la película 2001, Una odisea del espacio, se subleva contra sus creadores y empieza a hacer cosas que no son las que le están mandando. Y entonces los creadores quieren desconectarlo. Recordarán ustedes la película. Y él no quería desconectarse. Y ahí se crea un drama tremendo, que es una de las claves que hace la película más interesante. Y aquí la pregunta es, ¿nos puede llegar a pasar eso? ¿Podemos sin querer desarrollar un sistema inteligente que tenga conciencia y que tenga esas capacidades y que pueda realmente sobreponerse a sus propios creadores? ¿Qué tendremos que hacer entonces? ¿Podremos desconectarlo cuando ya esté creado? ¿No nos meteremos en un lío inmenso? Les voy a decir una cosa. Muchos sistemas inteligentes que hoy se están desarrollando introducen en sus memorias, en sus aplicativos, una enorme cantidad de datos, una enorme cantidad de archivos que se comunican unos con otros e incluso archivos especiales que actúan como agentes que movilizan los demás archivos para interrelacionarlos. Lo que realmente se llega a crear de ese modo es tan fabuloso que llega un momento en que los propios creadores de esos sistemas no saben qué está pasando ahí dentro. Están desconcertados. Y ahí empieza el peligro. Y les voy a decir una conversación que tuve ayer por la tarde con mi hija sobre este tema. Mi hija es abogada y se dedica a estudiar el derecho a la propiedad intelectual y las patentes. Y me decía, papá, dice, el problema aquí es que muchas empresas no especifican cómo trabajan sus sistemas. Y para poder patentar un sistema tenemos que saberlo todo sobre ese sistema, qué es lo que está haciendo. Porque si está haciendo algo que no alcanzamos a conocer, podríamos estar poniendo algo en peligro. Algo en peligro, qué sé yo, la privatidad de las personas, de sus negocios, de su economía. Nos podía estar engañando la máquina en relación con las personas, con otras personas o con las inversiones que hacemos, por ejemplo, por seguir hablando de economía, o con lo que tenemos que hacer ante una situación de dicotomía en la que tenemos que tomar decisiones. ¿Nos van a engañar las máquinas? ¿Van a hacer como nosotros también, de vez en cuando, mentiritas o mentiras gordas para conducirnos por donde quieren? Está claro, hoy día lo sabemos muy bien, que las máquinas pueden inducir sesgos ideológicos, por ejemplo. Quien abuse de una determinada máquina, quien abuse de un determinado chatbot, de uno de estos programas con los que puedes conversar, pues puede acabar creyéndose todo lo que te dice o te indica esa máquina y tú puedes acabar, qué sé yo, votando a quien la máquina te está sugiriendo que votes, por decir algo, o casándote con el individuo que la máquina te está diciendo que te cases, o que no te cases, o diciéndote si debes divorciarte o no debes divorciarte. Es decir, pueden pasar tantísimas cosas hasta quedar enganchados adictivamente a esas máquinas y que pase lo que ya vemos que está ocurriendo, que cuando el promotor decide desconectar la máquina del sistema informático para mejorarla o para sustituirla por otra que le interesa más, pues resulta que la gente acaba siendo adicta. Y la gente siente, al perder esa conexión con la máquina, con ese aplicativo, pues muchos sentimientos de los mismos que tenemos cuando perdemos a un ser querido, a un amigo, a un familiar, etc. Es decir, nos estamos metiendo en un mundo tan peligroso que como no hagamos lo que dice Adela, no sabemos dónde podemos acabar. ¿Cuáles son, Adela, precisamente esos riesgos sociales y democráticos que ven más urgentes si no regulamos la inteligencia artificial a tiempo? Bueno, yo creo que podemos establecer un diálogo muy rico porque creo que estamos de acuerdo, pero podemos profundizar en muchísimas cosas. El tema realmente es apasionante y todos los que quieran estudiarlo merece la pena. Efectivamente, hay hoy por hoy, sepámoslo, existen 3 ideas de inteligencia artificial: las superinteligencias, la inteligencia general y la inteligencia especial. Yo les recomendaría que leyeran mi libro, que lleva por título
ética o ideología de la inteligencia artificial, porque ahí se explica todo esto y yo creo que es muy adecuado. ¿Qué es eso de superinteligencias? Se han oído hablar del transhumanismo y del posthumanismo. Hay una serie de autores que proponen que los seres humanos somos capaces de crear un tipo de inteligencias muy superiores a las nuestras. No solo por la capacidad de computación, que es lo que ya pueden ahora, porque dicen, tienen una enorme cantidad de datos y por lo tanto pueden calcular inmensamente más que un ser humano. Pues sí, pero tener, como decía nuestro amigo, una capacidad de computación enorme no quiere decir que tener más inteligencia. No. Una capacidad de computar, por eso Deep Blue, la famosa idea que ganó al campeón de ajedrez, claro, porque tenía muchos datos y tenía capacidad de computar, pero no era más inteligente, eso es otra cosa. Entonces algunos dicen, sí, pero si a esa superinteligencia le unimos una mente que sea moral, es decir, que sea bondadosa, que tenga valores, que sea amorosa. De hecho, hay un libro un tanto famoso que se ha vendido mucho, en que dice hemos de educar a las máquinas para que sean más bondadosos que nosotros desde el principio. Entonces, si desde pequeñitas les vamos educando para que sean muy bondadosas, manteniendo con ellas una relación de padres a hijos, que es la forma más bonita de relación que se puede tener, entonces esas máquinas serán con mayor capacidad de computación que nosotros y además mejores que nosotros, mucho más bondadosos que nosotros. Esas son las llamadas superinteligencias. Eso será algo extraordinario. Y entonces hay una serie de gentes que dicen es un deber moral tratar de crear esas máquinas porque entonces los seres humanos, en el nivel de la evolución, seremos solamente un paso y habremos tenido la grandeza de crear unas máquinas que son mejores y más inteligentes que nosotros. Entonces, nosotros habremos hecho posible algo maravilloso. Esto no es dialogado. Si lo fuera, yo les preguntaría, ¿creen que podemos llegar a esas superinteligencias? ¿O es algo que se está hablando mucho de ello, lo que se llama la ideología californiana, porque es la manera de conseguir que haya gentes que pongan dinero en invertir en proyectos que se quieren llevar adelante e investigar? Yo siempre le digo a la gente con esto, los que estamos acostumbrados a la universidad, no se nos ocurre que hay una serie de inversores que van a determinados lugares a ver dónde convendría invertir. Y si llega una persona que dice, es que nosotros estamos en un proyecto que vamos a crear unas inteligencias maravillosas, que además son bondadosísimas, que además la humanidad va... Uno dice, yo pongo todo el dinero en eso. Como no tenemos ni idea, porque en los proyectos de universidad no hay nada de eso, pues ni lo representamos. Pero hubo una ideología, y una ideología que es la ideología californiana de Silicon Valley. Entonces, los grandes inversores ponen ahí su dinero para que eso se pueda llevar adelante. Esos son las superinteligencias. Hay quien dice, desde esa perspectiva, que en el año 45 habremos acabado con la enfermedad, habremos acabado con la muerte y seremos seres maravillosamente felices. Hay quien lo dice en serio y se pone mucho dinero para eso. Yo haría aquí una encuesta y diría, ¿creen ustedes que vamos a llegar a esas superinteligencias? Como yo tengo el micrófono en la mano, eso le vamos a preguntar a usted. Mi respuesta, y no solo la mía, porque si no, no valdría para mucho. Pero la gente que yo más seria que conozco, que está trabajando en inteligencia artificial, dicen que, como se decía, ni está ni se le espera. Ni está ni se le espera. Es mucho arriesgarse, porque vaya usted a saber, nunca se puede decir que no va a llegar, pero es bastante plausible que no se llegue, porque hoy por hoy las máquinas lo que tienen es un soporte de silicio y no un soporte biológico. La diferencia es fundamental, porque resulta que para tener una inteligencia general, que es la inteligencia humana, se necesita un soporte biológico. Entonces, muy bien, el cerebro parece que va a ser maravilloso, pero si no tiene soporte, se necesita un soporte biológico. Entonces, superinteligencias, una parte. Otra parte, la llamada inteligencia general. La inteligencia general es la que tenemos los seres humanos, que quiere decir que podemos hablar de muchas cosas, entender de muchas cosas y discutir de muchas cosas, porque tenemos un cerebro que está en un cuerpo biológico
que tiene sentimientos, que tiene pasiones, que tiene emociones, que tiene ilusiones, que tiene una cosa que a mí me hizo mucha ilusión descubrir cuando lo leí. Tenemos sentido común. Unos más, otros menos. Unos ninguno, otros más. Pero todos tenemos la capacidad de tener sentido común. Esa es la diferencia cuando se dice hay grados, pero nosotros tenemos la capacidad de tener sentido común. La máquina no. La máquina no, y eso es el sí al no. La máquina no tiene capacidad de tener sentido común porque no tiene sentimientos, porque no tiene emociones, porque no tiene ese cuerpo biológico que le permite estar en el contexto y entender de qué estamos hablando. Eso no es para ponerse muy contentos, sencillamente lo tenemos sin ningún mérito nuestro, porque hemos nacido con ese cuerpo biológico, lo podemos desarrollar más o menos, el sentido común, pero lo tenemos como una dotación nuestra y una base importante. Entonces, no lo olviden nunca. Inteligencia general los seres humanos tenemos. Más, menos, eso ya iremos discutiendo cuánto será, pero la tenemos y tenemos sentido común, porque tenemos cuerpo y tenemos un cuerpo biológico, que hay que cuidarlo, porque a veces el pobre está bastante fastidiado y todos estamos siempre, en los últimos tiempos yo con mis amistades solo hablo de enfermedades. Antes era del tiempo, ahora todos estamos contando qué me pasa a mí, qué te pasa a ti, y es la conversación del ascensor y la conversación de todas partes. Entonces, ese es un tipo de inteligencia general que es el que están intentando los especialistas de inteligencia artificial, están intentando que lleguemos a máquinas con una inteligencia general. Otros dicen que es superinteligencia. Olvídense. El tercero es la inteligencia especial, y ya voy acabando. ¿Qué es la inteligencia especial? Pues aquella que tiene una gran capacidad de computación, pero que se ocupa a cosas muy especializadas, a cosas muy concretas. Y entonces aparece Deep Blue, que va y gana al campeón de ajedrez, porque de ajedrez es genial. Tiene una capacidad de computación enorme, una capacidad de regular tal y cual, y ahí es estupendo. Y entonces, en este momento, por lo que yo creo de lo que he leído, lo que tenemos es una inteligencia artificial especial. Inteligencia artificial solo tenemos especial. Es decir, cuando el médico recurre a todos los datos que ha podido ir acumulando de tratamientos anteriores y está viendo que este tratamiento para el cáncer parece que es mejor que los que se están brindando porque ha solido resultar bien. Eso es manejar una gran cantidad de datos, lo que se llama la minería de datos, coge una gran cantidad de tratamientos que ha habido para el cáncer y han salido exitosos, y entre toda esa gran cantidad dice la probabilidad de que este sea mejor que este otro, teniendo en cuenta lo que tiene este paciente, es mejor que lo otro. Entonces, es una probabilidad que el médico, ¿y quién dice el médico? Dice el asesor financiero, el profesor de universidad, el que corrige los exámenes, el que... Todas las gentes tenemos la posibilidad de sacar de los datos anteriores, etcétera, para ver. Y ahora viene el punto grande. Es que me encantaría hacerlo dialógico, porque yo soy partidaria de la ética dialógica y el diálogo, que me parece además muy mediterráneo, me parece que es fundamental. La cuestión sería, hablando dialógicamente, cuando el médico, el asesor financiero pone la minería de datos y le sale, lo que le sale es una decisión o un resultado. Un resultado. Si me dicen que es una decisión, me dan un disgusto. Si me dicen que me da un resultado, pues claro, me da el resultado de todos esos datos y entonces parece que según lo que hemos hecho estamos teniendo hasta ahora, lo mejor es dar este tratamiento, lo mejor es... Y entonces viene el punto. ¿Quién tiene que tomar la decisión de si este es el tratamiento que se le va a dar? O si este es el profesor al que se va a contratar? O si este es la decisión del juzgado. ¿Quién tiene que tomar la decisión? ¿La máquina o la persona? Y aquí es donde viene el tema, la persona. Porque, como muy bien ha dicho mi compañero, obviamente, la máquina no tiene conciencia. Aunque los hay que están muy entretenidos diciendo que sí, no se lo crean.
Bueno, me parece que me estoy pasando, pero no, la máquina no tiene conciencia porque no tiene cuerpo, no tiene capacidad de tener emociones, de tener sentimientos, de tener pensamientos. La máquina, y además ustedes lo sabrán, cuando le haces una pregunta a la máquina esa que te dice, dime qué te pasa, y le dices, que quiero saber si el tren que salió de Madrid a tal hora está llegando a la estación de Valencia de Joaquín Sorolla. Y me contesta, no te he entendido, dímelo otra vez. Entonces, me acaba de pasar hace nada. Mi marido no llegaba, estaba nerviosa, ¿qué está pasando? Llamo y me contesta la maquineta, no te he entendido. Le digo que quiero saber si el tren que ha salido de Atocha ha llegado ya, desde Madrid, ha llegado ya a la estación de Joaquín Sorolla de Valencia, para que no se confunda, que no le digo la del norte, sino la otra. Y me dice la maquineta, no te he entendido. Claro, acabas verdaderamente enfermo. ¿Por qué? Porque lo que me está contestando no es una persona. Dese en cuenta que la prueba que dicen, la prueba de Turing, una máquina demostrará que tiene inteligencia cuando, si una persona habla con ella, no sabe distinguir si está hablando con otra persona o con una máquina. Es lo que se llama el test de Turing, que era un señor inteligentísimo del que podríamos hablar otro rato. Entonces, claro, esa es la prueba de saber. Y claro, cuando a uno le está contestando esa maquinita, no es tan tonta de creerse que le está contestando una persona, sino que le está contestando un chatbot de estos que le han colocado y le está diciendo todo el tiempo. Porque efectivamente lo único que hace es repetir ese tipo de cosas. No tiene conciencia, no tiene personalidad y lo que hace es repetir una respuesta. La inteligencia especial le llamamos inteligencia porque así le han llamado los fundadores de este tema y no está nada claro si es inteligencia o no. Como se ha dicho, estamos dándole muchas vueltas a eso, pero la inteligencia artificial, créanme, ni es inteligencia ni es nada. Pero luego, eso ya lo hablaremos otro rato. Sencillamente lo que hay es ese nombre que se está utilizando y que hoy por hoy no es esa inteligencia con la que uno puede entrar en interlocución. ¿Por qué? Porque si ustedes hablan con ChatGPT, ChatGPT no entiende nada de lo que le están diciendo. No tiene capacidad de entender nada de lo que le están diciendo. No tiene conectividad, no tiene interlocución, no tenemos una relación en la que nos entiende y le contestamos y seguimos y entablamos un diálogo, como tienes con un amigo. No entiende nada, ni siquiera la inteligencia generativa, porque lo que hace es soltar respuestas que, según la probabilidad, antes han salido menos y ahora sale esta. No nos la esperábamos, es generativa. No es generativa, es una respuesta distinta. No tienen interlocución, no tienen capacidad de relación y, por lo tanto, yo le paso a mi compañero, pero yo dejo sentado que inteligencia, superinteligencia, ni está ni se le espera. Inteligencia general no parece, inteligencia especial hay que utilizarla, porque hay que echar mano de todos esos medios que tenemos para tener mayor información de cómo se han resuelto determinados temas antes, de cómo, teniendo en cuenta el tema de los sesgos, que hay que ir con mucho cuidado. Tenemos ese tipo de información, pero tener mucha información no es tener todavía capacidad de decisión mejor. La decisión la tenemos los seres humanos. Y cuando pasa alguna barbaridad, no le echen la culpa a la inteligencia artificial, que no la tiene, porque no tiene responsabilidades. Quien puede tener responsabilidades somos los seres humanos. ¿Verdad que sí? Comparte esa afirmación. Que la creamos. Sí. Profesor Mordán, sí. Bueno, puntualicemos algunas cositas más de detalle para que la cosa sea un poquito más divertida. Me decía Adela el otro día, nos vamos a divertir. Bueno, nos vamos a divertir y nos vamos a preocupar, las dos cosas, porque estamos abordando un tema de mucha responsabilidad social, personal, en fin. Uno de los temas que la inteligencia artificial siempre plantea es hasta qué punto la inteligencia artificial es equiparable a la humana o puede incluso llegar a superarla. Hay quien dice que tampoco nos tiene por qué importar eso.
Es un tipo de inteligencia, la que sea, que hará sus cosas, que vaya por su lado y la inteligencia humana pues irá por el otro. Tampoco tenemos por qué convertir en el gran tema de debate si son o no son la misma. Cada una demostrará lo que es a su debido tiempo y en su espacio particular, ¿no? Pues bien, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Adela, de que obviamente si no hay sentimientos, pues probablemente no hay sentido común. Y si no hay sentido común va a ser muy difícil valorar lo que hagamos, ¿no? Claro, los sentimientos solamente pueden surgir de la conciencia, porque los sentimientos, por definición, son percepciones conscientes. No podemos tener un sentimiento si no es un sentimiento consciente, a no ser que alguien crea que tiene por ahí que está enamorado de alguien que no sabe de quién es siquiera. Bueno, los que hacen ciertos psicoanalistas te podrían decir cosas de esas, pero yo como no lo soy, pues por ahí en ese tema no entro porque es mucho más espinoso y complicado. Lo que yo me pregunto, y lo he explicado muchas veces en mis clases, y lo he hablado con mis alumnos y en las conferencias, siempre es que ¿cómo identificamos la conciencia? De hecho, hoy día hay muchos ingenios de inteligencia artificial que ya se están proponiendo crear aplicativos para saber hasta qué punto realmente una máquina es inteligente o no lo es. Es decir, yendo un poco más allá, dando un paso avanzado. Y nos ocurre a los humanos lo siguiente. Todos los que estamos aquí ahora mismo pensamos que el resto de lo que no es nosotros mismos son seres conscientes. ¿Pero por qué lo sabemos? Nadie puede penetrar en la conciencia de otra persona. Solamente podemos penetrar en la propia. Intuimos que las demás personas son seres conscientes como nosotros por su comportamiento, porque tal como se comportan es lo que esperamos que haga un ser consciente. Y eso nos hace sentir que son conscientes. Pero yo podía ser un robot creado por la inteligencia artificial, que me han invitado nuestros anfitriones aquí esta tarde a hablar, y como soy un robot perfecto, que me comporto exactamente igual que un ser consciente, pues ustedes van a creer todo lo que yo les diga y no va a pasar nada. Hay quien me dice en alguna de mis conferencias, pero profesor, no me diga esas cosas, a ver si yo voy a estar toda la noche durmiendo con un robot y todavía no me he enterado. ¿Entiende? Claro, no. Hay que tener muy claro que para saber si una entidad es consciente, hoy por hoy hay que ser también conscientes. Y la inteligencia artificial todavía no ha sido capaz de crear, aunque lo intente, ningún ingenio para saber si una máquina es consciente. Con lo cual podía llegar un momento en que una máquina fuera consciente y no lo sabríamos, que lo es. Entre otras cosas, no tiene un cuerpo, como decía también Adela, que manifestara su comportamiento, y eso es lo que nos ayuda. Ahora mismo ustedes creen en mi conciencia porque yo especulo, hablo, mi cuerpo habla de una determinada manera que hacen que ustedes estén absolutamente convencidos de que yo soy un ser consciente. Yo también le podía estar hablando esta tarde aquí a una audiencia de robots y tampoco me enteraría de que ustedes lo son, ¿no? Oye, parece fantástico todo esto, es verdad, pero son reflexiones para que entendamos qué es exactamente la conciencia. La conciencia es resultado de una actividad biológico-cerebral, como decía Adela hace un rato, impresionante. Y hasta donde sabemos no la tiene nadie, nada más que el cerebro, y que el humano, y en cierta medida, también parcial, los animales, pero más allá de eso no lo sabemos. Y nadie, por ahora, ha sido capaz de crear un ingenio con conciencia, hasta donde sabemos, porque ni siquiera sabemos cómo hay que hacerlo. No tenemos la receta para crear un ser consciente. Hay dos grandes teorías sobre la conciencia, y ninguna de las dos ha sido capaz de demostrar que es correcta. Una, el espacio global, que es una teoría muy parecida a lo de la inteligencia artificial, que es que el cerebro humano en un determinado momento pues se aplica a sí mismo una especie de aplicativo que hace que emerja de todo el conjunto del cerebro la actividad consciente. La otra teoría, que es aquella que yo les expliqué anteriormente y a la que más o menos me puedo apuntar hasta con todas sus limitaciones, es la que dice que no, que tiene que venir ya la conciencia intrínsecamente realizable en el propio sistema. Si no viene ya de serie, es imposible crearla en un sistema. Tú no puedes coger algo inerte y crearle conciencia aplicándole algún dispositivo, algún programa, etc. O el sistema ya es consciente por sí mismo o no lo será. Pero es que no lo sabemos. Y ahora voy a dar un paso más.
Yo personalmente, y en esto tengo mis diferencias con otros neurocientíficos, yo personalmente creo que el cerebro humano no está capacitado para entender la conciencia, para entender qué es la conciencia. Es una opinión personal, pero tengo mis fundamentos. Y uno de ellos es que ni siquiera somos capaces de establecer una hipótesis a priori de qué es la conciencia y de cómo el cerebro la crea. Cuando tú te preguntas si hay seres en otros planetas, tú te puedes imaginar que existen y te puedes imaginar cómo son. Los puedes imaginar con un cerebro muy grande, superdotado, con 2 cerebros, con un cuerpo muy especial, con unos apéndices múltiples, lo que sea. Te lo puedes imaginar como tú quieras. Después puede resultar que si un día los descubres, no son nada de lo que habías imaginado. Pero has podido imaginártelo. Tienes ideas de cómo pueden ser. Tienes hipótesis. Pero cuando nosotros, los humanos de hoy, intentamos tener una hipótesis sobre qué es exactamente la conciencia, en qué consiste y cómo tiene lugar y cómo la crea el cerebro humano, es que ni siquiera podemos tener esa hipótesis, ni siquiera una hipótesis. Y esa incapacidad, ni siquiera para imaginar cómo puede ser lo que no sabemos qué es lo que a mí me hace pensar que nuestro cerebro, el cerebro de 1000 y pico kilos que tenemos los humanos de hoy, no entiende qué es la conciencia ni puede entenderlo, igual que el cerebro de 500 gramos de un mono no puede entender qué es una raíz cuadrada o el concepto de entropía. Y todo esto creo que tiene que ver con lo de la inteligencia artificial. Mientras estemos trabajando de sistemas inconscientes, pues obviamente lo que dice Adela es verdad. Tenemos que ser los humanos los que pongamos todo el remedio para que esos sistemas solo se reproduzcan y actúen y trabajen en beneficio de la humanidad y con lo que, según el sentido común, significa ese beneficio. Pero el día que incluso fortuitamente apareciera un ser consciente, lo primero de todo es cómo sabríamos que es consciente. ¿Y si nuestra computadora tuviera algo de conciencia y no lo supiéramos? Es que, perdonen que haga estas preguntas que pueden parecer de ciencia ficción, pero no tenemos más remedio con el nivel de desarrollo actual que está teniendo la inteligencia artificial que hacernosla. Tenemos que estar preparados, muy preparados, como dice Adela, para lo que se nos puede echar encima y prevenir y evitarlo. ¿Podrá crearse una máquina que nos supere? ¿Podrá crearse una máquina que se nos ponga por delante y no nos permita hacer lo que queremos? ¿Podremos desconectar esa máquina? ¿Podrá engañarnos esa máquina? De hecho, ya nos engañan las máquinas. Estos días leí alguna cosa, por ejemplo, de máquinas hablando de Putin, que según como le preguntaba sobre Putin, te decía que era un ser fantástico, te decía que era un desastre. O sea que también tienen sus sesgos, sus vías, las máquinas. Y esos sesgos muchas veces van a depender de nuestra propia conducta, de cómo nosotros las hemos programado, de cómo nosotros interactuamos con ellas, es decir, de toda una serie de cosas que son realmente, pues hasta muy complejas, diría yo, porque tampoco sabemos cuáles son los parámetros con los que nos podremos relacionar en el futuro con esas complicadísimas máquinas. Mi hija decía eso, que les he dicho, no podemos patentar un nuevo aplicativo si no nos dicen cómo es absolutamente por dentro, cómo trabaja, porque si no estamos patentando una cosa que puede producir no un beneficio, sino algún deterioro, digamos, de algunas circunstancias del mundo en el que vivimos y ni nos damos cuenta y lo hemos patentado. Los ingenios artificiales pueden servir también para crear nuevas armas, por ejemplo, biológicas, para alterar el funcionamiento del cerebro humano sin que nos demos cuenta, para aumentar o disminuir nuestra resistencia a las enfermedades mentales. En fin, es que el tema es de una extensión impresionante y aquí podría salir, en fin, todo lo que ustedes quieran. Pero sin ninguna duda lo que estamos poniendo en valor es el papel del ser humano. Muchos de esos riesgos que veíamos, yo creo que aquí vemos que pueden ser más mitos que realidades con todo lo que ustedes nos están constatando. Ahora bien, hay también temores que dicen que los seres humanos podemos depender emocionalmente de la inteligencia artificial, de estas máquinas. ¿Llegarán algún día a modificar, a sustituir nuestras relaciones humanas? La respuesta es no. Es decir, es que de verdad que la respuesta... Pero permíteme una broma, Adela. ¿Cuántas personas conocéis que no dependan de su móvil?
Claro, pero no, pero depender de su móvil no es lo mismo que lo que... No, ya, es una broma, Claro, pero para que nos orientemos en cómo las máquinas nos acaban dominando, sin que nos demos cuenta. Pero ¿no? eso es otra Yo historia. les digo a mis amigos que se lo dejen un día en casa, tú no, porque tú eres una mujer que has aprendido Yo a no vivir sin tengo móvil, entérese. Claro, Sepan pero que soy un ser sin móvil. móvil, Con lo cual va a tener muy difícil el móvil dominarme. Se vive sin móvil, se Porque puede vivir de sin momento no tengo móvil. Pero lo que sí va a decir a continuación, si les parece, damos una pequeña vueltita de tuerca porque me parece importante. El Parlamento Europeo se le ocurrió sacar en un momento un documento diciendo que creaban personas electrónicas. Personas electrónicas. Si realmente las máquinas tuvieran conciencia, si las máquinas se pudieran relacionar con nosotros, entonces serían personas. Y si son personas, ¿por qué no van a ser ciudadanas? ¿Por qué no van a poder votar en las elecciones? ¿Por qué no van a poder tener derechos? Existen los derechos humanos, pero hay quienes están promoviendo, Mogaudates promoviendo, que haya unos derechos globales de todas las inteligencias artificiales y todo lo demás, porque si no es discriminatorio, porque les estamos discriminando porque tienen un sustrato de silicio y no biológico. No sé si se ha entendido el razonamiento. La discriminación, se discrimina a alguna gente porque es de un color, porque es de otro color, porque es de una raza, porque es de otra raza, y hay quienes dicen que si discriminamos a una inteligencia artificial porque su sustrato es de silicio y no biológico, eso es una discriminación. Y ustedes le están diciendo que no tiene derechos, y ustedes le dicen que no pueden votar, y ustedes le dicen que no pueden ser ciudadanos de la comunidad política. Ustedes los están dejando de lado, y eso es tremendo, eso lo han escrito, evidentemente. Y la gente dice, efectivamente, es discriminatorio. A mí me gustaría que esto fuera dialógico. ¿Ustedes creen que realmente existe ese tipo de máquinas que pueden ser personas que deberían de formar parte de la comunidad política? Bueno, pues como me van a decir que no, pues les voy a decir que hay políticos virtuales. No sé si se han enterado. Claro, hay una serie de políticos virtuales de robots, una robot ginoide, es decir, una robotita, es que no sé cómo decirlo porque era robotita, no robotito, pero era una robot ginoide, es decir, mujer, se presentó hace unos años ya a las elecciones en un pueblo de Japón y para ser alcaldesa o lo que sea, y entonces salió la tercera. Salió la tercera, quedó en tercer lugar. Quedó en tercer lugar. Hay robots, hay políticos virtuales que se presentan a elecciones y consiguen buenos puestos. ¿Por qué? Pues porque en el caso de esta robot que yo estoy comentando ahora, pero los demás también, lo que dicen, y a mí esto me parece una lección muy importante para aprender, evidentemente al robot lo han hecho unos seres humanos y le han dotado de un programa y le han dotado de toda una serie de instrucciones. ¿Qué es lo que proponía Michito? Se llamaba. ¿Qué propone Michito? Michito proponía que tendría la capacidad de recoger todos los intereses, porque como no tiene una capacidad de computación enorme, todos los intereses de los ciudadanos podía recogerlos. Todos dicen qué intereses tienen y ella los recoge todos. Además, como no tiene sentimientos, emociones, etcétera, va a ser absolutamente imparcial. Porque lo que les pierde a los seres humanos es que esos sentimientos de egoísmo, de todo esto, les hacen malvados y no buscan el bien común, sino su bien particular. ¿Me van siguiendo? Es apasionante. Entonces, será el bien común y no el bien particular, y que lo harán con toda la discreción y todo, y además, como tienen una capacidad de organización muy superior a cualquier ser humano, uno está pensando en determinadas administraciones y dice, por supuesto que tendrán una capacidad de organización mucho mejor, una capacidad de organización estupenda, y además, decían algunos, es que
si alguien le dice algo desagradable, no se va a enfadar, porque no tiene emociones. No tiene emociones, no tiene sentimientos, no se enfada. Y la gente dice, tomarán unas decisiones estupendas. Estas sí que trabajarán por el bien común. Estos sí que trabajarán por el bien común. Claro, el hecho de que la gente prefiera votar a un robot que votar a personas dice mucho. Es muy elocuente. ¿En qué estamos pensando? ¿Qué pasa? Que preferimos que sea un robot que no se entere de nada y que no haga acepción de personas y que no conozca a nadie y que no tenga sentimientos y que no tenga emociones. Eso es una cosa muy seria, es para hacernos reflexionar sobre nosotros mismos, no tanto sobre los robots. Ahora mismo hay un montón de políticos virtuales en ese sentido, y también en las empresas, y también en determinados lugares, pues porque no se enfadan, porque no tienen emociones y porque deciden con absoluta imparcialidad, porque no tienen por qué devolver favores a unos, favores a otros, ni nada por el estilo. Eso es impresionante, porque entonces la pregunta es, ¿efectivamente pueden ser personas? ¿Pueden personas a las que tenemos que votar y a las que tenemos que poner en el Parlamento? Y entonces, bueno, eso ya para los que quieren conseguir votos, eso es fantástico, porque imagínense la de votos, la de robotitos que pueden ser personas y que pueden crear. Entonces, esa es una de las preguntas que queda pendiente cuando se hace este tipo de asuntos. ¿Pueden ser personas las máquinas inteligentes? La Unión Europea creó esas personas electrónicas. ¿Por qué creó eso que se llamaban personas electrónicas? Pues porque cuando un robot comete un desafuero, ¿quién se responsabiliza de los daños que ha causado? A mí me parece interesantísimo. El robot no tiene posesiones, no tiene propiedades, no puede pagar una multa, lo pueden meter en la cárcel. Pero eso es igual como me contaban amigos militares que decían, fíjate qué cosa más ridícula, cuando a un espadín lo metían en prisión y no sé cuántos, cuando había hecho mal algo, y eran ellos los que me lo contaban muriéndose de risa. Claro, si un robot comete una maldad, llamémosle maldad, ¿se puede llamar maldad cuando la comete un robot? En absoluto, no se entera. El robot no se entera, efectivamente no tiene conciencia, no sabe si está haciendo bien, mal o regular. Él saca su normativa, etcétera, y en la Unión Europea se dijeron, cuando un robot causa un daño, ¿quién paga la multa? Que al final es lo que le importa a todo el mundo. ¿Quién paga la multa? No lo queremos meter en la cárcel, ¿para qué? Lo que queremos es que pague la multa y esto ¿qué se hace? Entonces se inventaron una persona electrónica que era en realidad una compañía que pudiera hacerse cargo de ella, entonces judicialmente fuera una persona judicialmente, pero ya estaba el concepto de persona metido ahí dentro en relación con los robots y la gente ya decía, sí que pueden ser personas y tienen que poder votar y habrán visto libros sobre los derechos de los robots. Yo me he cansado de ver libros sobre los derechos de los robots. ¿Qué derechos tienen los robots? Pues el derecho a que no los destrocen, el derecho a que no los despedacen, el derecho a que los cuiden, el derecho a que tiene. Y viene otra vez mi pregunta, ¿se puede hablar de derechos de los robots? ¿Los robots tienen derechos? Efectivamente, y hay que defenderles y todas estas cuestiones, hay que cuidarles por cuidado elemental de los aparatos que uno tiene. Yo voy a cuidar este bolígrafo que me lo han regalado aquí y no por eso pienso que es una persona ni tiene conciencia ni nada de eso. Entonces entra el gran tema de si los robots y los sistemas inteligentes pueden o no ser personas. Si son personas es porque tienen, y ahí viene la gran palabra maravillosa, responsabilidad. Responsabilidad. La que diferencia a los seres humanos de los demás es que tengan, por supuesto, conciencia, etcétera, y que tengan responsabilidad, que puedan asumir la responsabilidad por las cosas que hacen. Y eso es muy importante, porque pensar que al robot se le puede poner una multa o se le puede meter en la cárcel, pues bueno, se puede hacer, pero es ridículo, porque el robot no tiene capacidad de tomar conciencia de que está obrando mal, o puede tomar conciencia de que está obrando mal,
y, por lo tanto, no es responsable de nada. Yo voy a permitir hacer un cortecito porque cuando escribí el libro tomé como comienzo el texto de un libro de un autor inglés que a mí me gusta mucho, que se llama John McEwan. El libro es Gente como yo, no, Máquinas como yo y gente como vosotros. El título es Máquinas como yo y gente como vosotros. Entonces, el que habla en primera persona es un sistema inteligente. Ese es el protagonista, digamos, un sistema inteligente que es una máquina. Y la gente como vosotros somos nosotros. Y la máquina habla con nosotros. El libro es espléndido, a mí me pareció genial. Y el comienzo lo toma de un autor que a mí me gusta muchísimo, que es Rudyard Kipling, que escribe un cuentecito pequeño o una poesía pequeña que es El secreto de las máquinas. El secreto de las máquinas. Y este autor, McEwan, lo toma como comienzo y yo lo pongo al comienzo de mi libro también. Me van a permitir leer la poesía porque es muy cortita. Las máquinas, está pensando en las máquinas de la revolución industrial, de la máquina de vapor. Ahora estamos en los sistemas inteligentes. Este es en la máquina de vapor. Y dice lo siguiente: mas recuerda la ley que rige nuestras vidas. No estamos construidas para entender mentiras. No podemos amar, llorar ni perdonar. Si nos manejas mal, encontrarás la muerte. Somos mayores que el hombre o los reyes. Sé humilde cuando te arrastres por debajo de nuestras bielas. Nuestro toque puede cambiar todas las cosas creadas. Somos todo en el mundo salvo los dioses. Aunque nuestro humo oculte los cielos de sus ojos, desaparecerá y las estrellas volverán a brillar, porque pese a nuestra fuerza, peso y magnitud, no somos más que el producto de su intelecto. Las máquinas no son más que el producto de nuestro intelecto. Pero lo que recoge Kipling, que me parece maravilloso y me gustaría que lo pensáramos juntos, no estamos construidas para entender mentiras. No estamos construidas para entender mentiras. Efectivamente, para entender una mentira hay que tener conciencia. Hay que tener capacidad de que lo que está diciendo aquella persona es diferente a lo que realmente piensa. Eso es mentir, decir lo contrario de lo que se piensa con intención de engañar, o por lo menos eso aprendí yo de pequeñita y creo que sigue siendo verdad. Y ahora le llaman fake news y ahora le llaman no sé qué, pues decir lo contrario de lo que se piensa con intención de engañar, eso es una mentira. Pues el libro empieza con esa expresión tan buena: recuerda la ley que rige nuestras vidas, no estamos construidas para entender mentiras. Y a continuación, no podemos amar. Las máquinas no pueden amar, llorar ni perdonar. No pueden amar, llorar ni perdonar. No pueden hacer nada de eso. Y no es defecto suyo, es sencillamente que no son seres humanos. No son seres humanos, no tienen un cuerpo, no tienen esas capacidades. A mí ese comienzo me pareció espectacular, porque en este tiempo que hablamos de posverdad, que no es posverdad, porque a la gente le sigue interesando conocer la verdad. Cuando va al médico y dice, doctor, ¿qué tengo?, prefiere que le digan la verdad, aunque se lo digan con mucha dulzura y con mucho eufemismo. No estamos en tiempos de posverdad, pero sí que estamos en tiempos de mentiras, de bulos, de tropelías falsas, etcétera. ¿Y cómo se puede vivir sin entender una mentira? ¿Cómo se puede vivir sin entender si te están mintiendo, te están diciendo la verdad? ¿Cómo se puede seguir adelante? Las máquinas no pueden entender una mentira y, por lo tanto, las que sí que pueden entenderlo son los seres humanos. Y, por lo tanto, nosotros somos los responsables de todo al final. Los responsables de todo. El cambio climático, nosotros somos los responsables y no echarle siempre la culpa al que está no se sabe dónde. Yo creo que eso es muy importante, darse cuenta de que los sistemas inteligentes no pueden ser personas. No pueden ser personas y no se les puede tratar como tales. Entonces, no hay que asustarse ante ellos. Lo que hay que hacer es organizarlos de tal modo
que saquemos el mayor beneficio posible para las personas y para la naturaleza, porque ellas sí que están en nuestras manos, ellos sí que son el producto de nuestro intelecto. Y cuando uno está viendo que hay fallos, etcétera, no se los echen a las máquinas, porque no es culpa de las máquinas. No digo culpa, siempre estamos hablando de culpas, qué manía. Es responsabilidad de los seres humanos y eso hay que saber organizarlo desde el principio hasta el final. Más. Sin ninguna duda, una reflexión en la que hemos visto que los caminos de los dos profesores se unen. Agradecerles enormemente. Estamos terminando. Últimas palabras para el profesor, también para Ignacio, que nos pueda comentar esas últimas reflexiones que sí, hemos la quedado. reflexión que hace Adela obviamente es muy profunda y nos vamos a encontrar con ellas enseguida si no estamos ya enfrentados a ella. Pero yo cuando me muevo en el ambiente ordinario de cada día, en el universitario, en el de las personas, los amigos y tal, encuentro cosas más prosaicas, ¿no? Por ejemplo, los profesores, compañeros que dicen, ¿cómo sé yo si el examen que me ha presentado este alumno lo ha hecho un robot o lo ha hecho él? ¿No? Eso, bueno, yo para eso tengo una solución muy fácil, porque quienes me conocen saben que hace ya bastantes años que vengo proponiendo todas las ventajas del examen oral. Y salvo que yo me esté enfrentando a un alumno que él sea realmente un robot, por lo demás ya estoy superando ese primer problema. El segundo problema que veo a mi alrededor es el de los compañeros súper sabios y súper inteligentes que funcionan como la madrastra del cuento de la Cenicienta y le gusta someterse al espejo y decir, espejito mágico, ¿hay alguien en el mundo más guapo que yo o mejor que yo? Y eso es lo que hacen muchos compañeros. Hasta yo mismo lo he hecho, sin que ahora que no me oye nadie, preguntándole a uno de esos ingenios que tenemos todos en Internet sobre algo de lo que tú te crees un sabiondo, ¿no? Y entonces, claro, cuando tú le preguntas al robot sobre algo de lo que tú sabes mucho y resulta que él sabe más que tú, madre mía, y yo llevo 20 años trabajando en esto y ahora resulta que una maquinita que se ha diseñado el año pasado sabe más que yo. Eso crea un problema emocional tremendo en las personas. A mí de momento con algunos de los temas todavía no me han pillado, pero cada vez que le pregunto me tiemblan las piernas. Otra cosita más y acabo enseguida. Se está comentando que Internet nos hace tontos, que todo esto nos está haciendo tontos porque no, creo que no, sinceramente que no. En cosas concretas, pues sí, nos va a tontar un poquito. Por ejemplo, si uno para ir a una ruta compleja que recorre cada día utiliza el Waze, utiliza el mecanismo ese informático en su coche, pues si un día se le desconecta la batería o lo que sea, pues está perdido porque no sabe por dónde se va sin la máquina, ¿no? Esa inteligencia, esa memoria concreta de ese camino la pierdes. Pero está demostrado que la capacidad general de memoria no la perdemos cuando utilizamos todos esos artilugios. ¿Por qué? Porque el cerebro humano es un amortiguador de los cambios ambientales. El cerebro humano existe, lo tenemos, porque precisamente vivimos en un mundo donde todo cambia continuamente y tenemos que estar continuamente adaptándonos a los cambios. Y nadie mejor que un cerebro humano es capaz de adaptarse continuamente a esos cambios. Y eso lo viene haciendo desde hace 500 millones de años, cuando empezó a desarrollarse el cerebro en el mar, en las primeras neuronas, etcétera, etcétera. No tenemos nada que nos haga sospechar que va a dejar de hacerlo. Cuando cambien nuestras circunstancias y nos metan en Internet y ya las memorias que tengamos no son las de la información directa, sino la información de dónde están los archivos que nos llevan a la información directa, información subrogada, ¿no? Que es lo que estamos haciendo ya continuamente. Nuestro cerebro estará trabajando de otra manera, pero seguirá siendo igual de potente. Y una última reflexión. No debemos confundir nunca las pérdidas de memoria o de capacidad mental que podemos tener por excesivo uso de los artilugios artificiales con la pérdida natural de capacidades mentales que todos tenemos cuando nos hacemos mayores, si tenemos la suerte de hacernos mayores. Y con esa reflexión quiero acabar. Casi nada. ¿Cuántas reflexiones, cuántos titulares, si me permiten, diríamos que nos ha dejado esta conversación con los dos profesores? Hablábamos de adaptación en este momento, pero también de responsabilidad, de conciencia, de sentido común. Al final, de resultados frente a decisiones. Yo creo que hoy no cerramos aquí una conversación, sino que dejamos muchas conversaciones abiertas, nos han hecho reflexionar, pensar, sobre todo nos quedamos con esa idea de que, aunque a veces la inteligencia artificial avance a ritmos vertiginosos, que con algoritmos matemáticos que no llegamos a comprender,
al final, hoy en día, por lo menos todavía, y según nos preveían nuestros intervinientes hoy aquí, las decisiones dependen del ser humano. Por lo tanto, muchas preguntas abiertas, pero finalmente esas respuestas las vamos a tener en muchos lugares, pero la decisión de qué respuesta queremos elegir sigue perteneciendo al ser humano. Muchísimas gracias, un placer de verdad haberles escuchado, haber reflexionado, y con todas esas reflexiones volvemos hoy a seguir utilizando la inteligencia artificial, pero sin ninguna duda de otro modo diferente. Muchas gracias a ambos. Muy bien. Gracias. Muchas gracias.